Hola, buenos días, bienvenidos a la recta final de la presente semana. Soy Jesús Ángel Benito y a las 5 horas y 10 minutos del horario internacional GMT voy a analizar los principales pares de divisas para el día de hoy, 28 de junio de 2012. Vistazo al calendario económico que hoy viene muy nutrido. Estén muy atentos a los horarios y los datos macro que se van a publicar en la jornada de hoy. Vamos a tener reunión del Consejo Europeo. Atentos por si pudiera salir alguna noticia importante de este evento. A las 6 GMT, datos de vivienda en el Reino Unido pertenecientes al mes de junio. 7.55, datos de empleo pertenecientes al mes de junio en Alemania. 8.30, cuenta corriente del primer trimestre en el Reino Unido. También en el Reino Unido y en el mismo horario, 8.30, conoceremos el Producto Interior Bruto del primer trimestre. Atentos porque va a ser el dato estrella de la sesión europea. 9 GMT, confianza del consumidor perteneciente al mes de junio en la zona euro. También en el mismo horario, clima empresarial perteneciente al mes de junio en la zona euro. 12.30, preapertura europea, PCE, gasto en consumo personal del primer trimestre en Estados Unidos y el plato fuerte de la preapertura americana, 12.30, Producto Interior Bruto en Estados Unidos perteneciente al primer trimestre. Para cerrar la sesión ya en preapertura del día de mañana, en Japón, entre las 23.30 y las 23.50 vamos a conocer una batería de datos. En Japón, el IPC del mes de mayo, la producción industrial y los datos de empleo, todo ello perteneciente al mes de mayo. Bueno, vamos a ver cómo hemos amanecido esta mañana, vamos a ver el par euro-dólar, cómo cotiza. Bueno, pues parece que ha comenzado bastante animada la cotización del par euro-dólar y en estos momentos avanza un 0,37% desde su punto de partida. El precio de apertura para el día de hoy lo tenemos en el nivel del 1,2471. Cotiza al alza, se ha posicionado incluso por encima de la primera resistencia intermedia que tenemos para el día de hoy en el 1,25. Cotiza como apreciamos al alza, avanza un 0,37. La primera resistencia inmediata e intermedia la tenemos en el 1,2533. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano plazo, 1,2565, que además será la principal resistencia del día. Luego testearíamos dos resistencias de categoría intermedia en el 1,2596 y en el 1,2616. Quebrada la misma, nos vamos directamente a una congestión de mediano plazo, 1,2636. Otra resistencia intermedia la vamos a encontrar en el 1,2660 y desde ahí ya nos vamos a la zona de congestión histórica del 1,27 exactamente en el 1,2696 a 180 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, lo primero que debe de hacer la cotización del par euro-dólar es posicionarse por debajo de la resistencia de categoría intermedia que ha quebrado en la sesión asiática al alza y que ya está ejerciendo como primer soporte inmediato, 1,2500. Desde ahí nos vamos al precio de apertura de la jornada en el 1,2471. El principal soporte de la jornada lo tenemos delimitado por un nivel de congestión de mediano plazo, 1,2451. Recordemos los detalles que nos ha dejado en jornadas anteriores la cotización sobre este nivel. Atentos al mismo, repito, principal soporte de la jornada, 1,2451. Desde ahí nos vamos a testear un soporte de categoría intermedia, 1,2424. Otro soporte muy importante, congestión de mediano largo plazo, 1,2380. Y el último soporte para la presente jornada de categoría intermedia en el 1,2346 a 170 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar por la parte de arriba, resistencia intermedia 1,2533, por la parte de abajo soporte intermedio 1,2500, que además es nivel psicológico importante. Vamos con la cotización del par dólar-yen. Movimiento bajista para este par a primera hora de la mañana europea. Vemos como desde su punto de partida, desde el precio de apertura de la presente jornada, que lo tenemos en los 79,67, la cotización del par retrocede y se apoya en un soporte de categoría intermedia en los 79,37. De quebrarlo a la baja nos vamos a un nivel de congestión de mediano plazo, 79,14, que además va a ser el principal soporte del día. Otro soporte intermedio en los 79,87 y desde ahí al último, congestión de mediano plazo en los 78,48
yenes por dólar a 100 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, si la cotización consigue rebotar en el soporte que lleva testeando 3 horas, si consigue rebotar de los 79,37 al alza, vamos directamente a una franja que se nos ha formado para el día de hoy entre los 79,63, nivel de congestión de mediano plazo, y los 79,67. Es una franja de 4 puntos que va a ser clave para la operativa del par. Tan solo si se posicionara por encima de los 79,67 iríamos a buscar la siguiente resistencia de categoría intermedia, 79,86, desde ahí a la principal barrera de resistencia, 80,15, congestión histórica de largo y muy largo plazo delimitada de temporalidad trimestral, atentos a la misma. La siguiente resistencia intermedia, 80,46, y la última congestión de mediano plazo en los 80,68 yenes por dólar a 120 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar: por la parte de arriba 79,67, por la parte de abajo soporte que lleva testeando 3 horas 79,37. Vamos con el siguiente par, libra dólar. Bueno, el par libra dólar le cuesta muchísimo abandonar esta zona del 1,56. El precio de apertura de la presente jornada, el par lo tiene sobre una línea de tendencia bajista de corto mediano plazo en el nivel del 1,5570. Cotiza al alza. La primera barrera de resistencia importante la tenemos en el 1,5604. Dos resistencias de categoría intermedia las encontramos en el 1,5629 y 1,5649. Quebrada la misma, nos vamos directamente a la principal resistencia del día, 1,5676, con gestión de mediano plazo, que además estaría ayudada y ejerciendo fuerza por la línea de tendencia de corto mediano plazo que fue quebrada a la baja el pasado día 22 de junio. Atentos a esta doble barrera porque será la principal resistencia del día. Dos resistencias intermedias nos vamos a topar en el 1,5696 y en el 1,5725. Quebrada la misma, nos vamos a la última con gestión de mediano plazo en el 1,5748. A 150 puntos, a 150 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del par es posicionarse por debajo del precio de apertura de la jornada, que junto con una línea de tendencia bajista de corto mediano plazo actuaría de soporte, 1,5770. Desde ahí nos vamos a un nivel de congestión de mediano largo plazo en el 1,5540, que va a ser la principal barrera de soporte para el día de hoy. Recuerden, en jornadas anteriores ha sido clave para sujetar a la cotización del par. Del 1,5540 nos vamos al precio de apertura anual como soporte muy importante en el 1,5508. Desde ahí testearíamos un soporte intermedio en el 1,5475. El siguiente soporte con gestión de mediano plazo en el 1,5448, que vendría ayudado también por la línea de tendencia alcista de largo plazo. Atentos al 1,5448 y desde ahí nos vamos al último soporte de categoría intermedia para el día de hoy en el 1,5413 a 180 puntos de la cotización actual. Atentos a los cruces con la libra porque hoy pueden mostrar movimientos violentos en la sesión europea con esos datos del Producto Interior Bruto del primer trimestre. Por la parte de arriba, primera barrera de resistencia a batir, 1,5604 con gestión de mediano largo plazo. Por la parte de abajo, primer soporte a batir, precio de apertura de la jornada 1,5570. Vamos con el euro-yen. El euro-yen, más de lo mismo, se encuentra imantado totalmente por el precio de apertura anual de los 99,55 y le cuesta muchísimo abandonar esta zona. El precio de apertura de la presente jornada lo tenemos en los 99,36. Cotiza un poquito al alza, primera resistencia, además importante, 99,55, precio de apertura anual. Desde ahí nos vamos a una congestión de mediano plazo, 99,80. De los 99,80 testearíamos tres soportes, todos ellos de categoría intermedia, 111, 136 y 169. Quebrado el mismo, nos vamos directamente a la principal barrera de resistencia en los 190 yenes por euro a 140 puntos de la cotización actual, con gestión de largo plazo y que en las últimas jornadas ha sido determinante para sujetar a la cotización del par al alza.
Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer es quebrar el precio de apertura de la presente jornada a la baja, 99.36. Desde ahí testeamos un soporte que ya ha ejercido como tal en la sesión asiática, 99.13. Desde ahí directamente a la principal barrera de soporte de la jornada, 98.75, recordemos el detalle que nos dejó la cotización el pasado día 26. Atentos al mismo, principal soporte del día con gestión de largo plazo, 98.75. Desde ahí nos vamos directamente a un nivel intermedio en los 98.37 y la última barrera que actuaría como soporte para el día de hoy en los 98.16 yenes por euro a 130 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar muy cercanos el uno del otro. Por la parte de arriba en 99.55 precio de apertura anual, por la parte de abajo precio de apertura de la jornada 99.36 actuando como primer soporte inmediato. Vamos con la plata y el oro. La plata cotiza al alza con respecto de su nivel de precio de apertura que para el día de hoy lo tiene en los 26.94. 26.94, precio de apertura de la jornada y como pueden apreciar en la imagen, la cotización se encuentra encerrada entre el precio de apertura de los 26.94 y el nivel de congestión de mediano plazo de los 27.09. Mientras no abandone esta zona, que la vamos a delimitar como zona muerta inoperable para el día de hoy y como tal se está comportando ya en la sesión asiática, mientras no supere los 27.09 no vamos a ir a buscar una resistencia intermedia en los 27.35. Desde ahí otra delimitada por la línea de tendencia alcista de largo plazo que nos viene desde octubre del año 2008 y que en las últimas jornadas está siendo clave para sujetar a la cotización de la plata al alza. Hoy nos pasaría en los 27.66. Desde ahí nos vamos a testear el principal nivel de resistencia de la jornada, 27.86, precio de apertura anual, y luego ya nos encontraríamos con la línea de tendencia bajista de corto mediano plazo que no ha sido quebrada en ningún momento y nos pasaría en los 28.08. Va a ser el último nivel de resistencia para el día de hoy. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización de la plata es abandonar la zona muerta, es decir, salir de la franja que se nos ha formado para el día de hoy en los 27, entre los 27.09 y el precio de apertura de los 26.94. Si consigue quebrar este nivel a la baja, iríamos a buscar el nivel de congestión de mediano largo plazo que está actuando de soporte implacable en las últimas jornadas en los 26.70. Atentos porque sigue siendo la principal barrera a batir para la plata, 26.70. Desde ahí nos vamos a testear un soporte intermedio en los 26.40 y el último soporte con gestión de mediano plazo, 26.04 dólares por onza. Repito, la zona muerta delimitada entre el nivel de congestión de mediano plazo de los 27.09 y el precio de apertura de la jornada 26.94 va a ser clave para la operativa de la plata y mientras no salga la cotización de esta zona muerta no nos va a orientar de movimientos definidos para el día de hoy. Vamos con el oro. Imantada la cotización del oro totalmente por el precio de apertura de la jornada que para el día de hoy lo tenemos en los 1.574. Tenemos una zona muerta también que la hemos delimitado entre el precio de apertura y el nivel de congestión de los 1.577. Esta franja de $3 va a ser clave para la operativa del oro, como ya lo está siendo en la sesión asiática. Si consigue salir por encima del de los 1.577, nos vamos directamente a una resistencia intermedia en los 1.590. Otra de la misma categoría la encontramos en los 1.598 y desde ahí directamente a la principal resistencia de la jornada, $1.608 por onza, precio de apertura anual. Por la parte de abajo, la cotización debe de abandonar la zona muerta que se nos ha formado para el día de hoy entre el nivel de congestión de mediano plazo 1.577, que si se fijan en las últimas jornadas está siendo clave para sujetar a la cotización del oro. Esta franja, repito, zona muerta entre los 1.577 y el precio de apertura de los 1.574 va a ser clave. Si consiguiera salir por debajo de los 1.574, testearíamos dos soportes de categoría intermedia en los 1.566 y en los 1.559. Quebrado el mismo, nos vamos directamente al principal soporte del día, con
congestión de mediano plazo 1.550 y un soporte último de categoría intermedia se lo vamos a colocar en los 1.543 dólares por onza. Repito una vez más, la zona muerta que se nos ha formado entre el precio de apertura 1.574 y el nivel de congestión de mediano plazo de los 1.577 va a ser clave y determinante para la operativa del oro en la presente jornada. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, jueves 28 de junio de 2012. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias, hasta mañana. Y ya saben, cualquier duda, cualquier comentario pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta mañana.